Esta impresión. Vale. Además de otros objetos. Hola, hoy os traigo una historia muy interesante y además con mucho valor cultural. Os voy a hablar de la historia de este castillo. Se llama Castillo de Colomares y la idea de levantar este castillo fue de un doctor, de un ginecólogo que vivía en Estados Unidos, en Chicago. Y sufrió, por así decirlo, un poco esa idea de que los migrantes no son bienvenidos en los países a los que tienen que ir. Así que tuvo la idea de levantar este castillo en honor a Cristóbal Colón. En este castillo hay varios monumentos narrativos que detallan el viaje que hizo Cristóbal Colón en busca de las Indias, aunque finalmente, como ya sabréis, no llegó a la India, sino que llegó a América, concretamente a Santo Domingo. El nombre de este doctor era Esteban Martín Martín, y junto a dos albañiles de Mijas, un municipio que está muy cerca de donde nos encontramos ahora mismo, levantó este castillo en piedra. Y en la época en la que se construyó no se podían utilizar muchas de las herramientas y de los mecanismos que se utilizan hoy día para construir algo así, así que tiene aún más mérito. En este momento nos encontramos en Málaga, en la ciudad de Málaga, una ciudad andaluza, como ya sabéis, la ciudad en la que yo vivo. Concretamente en el municipio de Benalmádena, un municipio de la Costa del Sol. Así que si tenéis la oportunidad de visitar Andalucía, hacer algún viaje turístico aquí, sería muy interesante que pudierais visitar este castillo, además de las playas que tenemos aquí. Si quieres descubrir todo sobre la historia de este castillo, aquí te lo voy a contar. El doctor Martín, junto a estos dos albañiles, levantó este castillo en 7 años, desde 1987 que comenzaron las obras hasta 1994 en que se terminó de construir. La particularidad de este castillo es que tiene pequeños monumentos que van narrando todo el recorrido que tuvo que hacer Cristóbal Colón en su viaje a América. Toda la estructura del castillo está construida en piedra y ladrillo y algunos otros materiales para dar esta impresión. Vale. Además de otros objetos que modelan esta narrativa. El doctor Martín estaba fascinado por la arquitectura y también le interesaba mucho la historia y el arte, y esto se refleja perfectamente cuando visitas este castillo, lo que se puede visitar. Normalmente solo vas a poder visitar el exterior, pero el castillo cuenta con una capilla ganadora de un récord Guinness porque tiene solamente 2 metros cuadrados. Es la capilla más pequeña del mundo. Además, este castillo tiene otro récord Guinness, que es el monumento más grande dedicado a Cristóbal Colón. Este castillo y su recorrido ha sido construido para que puedas entender toda la historia de Cristóbal Colón, del almirante Colón, y su viaje a América. A simple vista podrás ver las 3 carabelas que utilizó en su viaje: la Pinta, la Niña y la Santa María. La Santa María en este caso está un poco más retirada de las demás, precisamente para simbolizar el accidente que sufrió. La Santa María se hundió durante las celebraciones de Navidad cuando estaban en la isla de Santo Domingo. En realidad, este nombre se le puso después porque ellos llamaron a esta isla, en aquel momento todavía desconocida, la Hispaniola. En el futuro se pretende construir aquí un museo que recoja las cartas de Cristóbal Colón, el testamento de Isabel la Católica y algunos documentos relevantes de la historia del viaje a América. Además, hay construido ya un mausoleo que en este momento está vacío y se pretende que en el futuro pueda albergar los restos de Cristóbal Colón. En este momento, los restos de Cristóbal Colón están en Sevilla,
pero en un primer momento estuvieron en Valladolid, que fue donde falleció en el año 1505. En este momento está en el monasterio de Santa María de las Cuevas de la Cartuja en Sevilla, una ciudad también andaluza cerca de Málaga. Además de la historia de esta travesía de Cristóbal Colón, hay muchos datos curiosos sobre este castillo. Un detalle particular que también se puede encontrar en este castillo es una pagoda china. En un primer momento podrías pensar que no tiene mucho sentido que eso esté aquí, pero en realidad simplemente pretende simbolizar esa idea que tenía Cristóbal Colón cuando comenzó su viaje, que no era en absoluto descubrir América, sino llegar a Asia. Por eso se construyó esa pagoda china. Otro dato curioso sobre este castillo es que se mezclan estilos muy diferentes. Se emplea el estilo gótico, el mudéjar, el bizantino y el románico, que lograron plasmar por completo ese homenaje que este doctor pretendía hacer al viaje de Colón. Otro dato que me parece también muy interesante es que muchos historiadores consideran que Cristóbal Colón es mallorquín, que Cristóbal Colón tiene sus orígenes en Mallorca. Puede que esa sea la razón por la que este doctor decidió construir aquí este castillo. Como este doctor, ya os he comentado antes, había sufrido en Estados Unidos ese rechazo que en muchas ocasiones sufren los migrantes cuando tienen que estar en otro país, él también lo sufrió a pesar de tener una vida acomodada y ser un doctor exitoso, sintió eso en sus propias carnes, decimos eso mucho aquí, así que decidió construir este castillo aquí para rendir homenaje a toda la historia de Cristóbal Colón, a su viaje a América, pero también para de alguna forma reclamar sus orígenes españoles. Cristóbal Colón creyó que podía trazar una ruta por el Océano Atlántico hacia el oeste para llegar desde España hasta Asia, pero necesitaba financiación para poder llevar a cabo su viaje. Primero pidió ayuda en Portugal, pero ante la negativa, decidió pedir ayuda en Castilla y fueron los reyes católicos quienes estuvieron dispuestos a ayudarle. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón pusieron a su disposición 2 carabelas y una nao, los barcos que antes os he comentado, para que pudiera llevar a cabo su viaje. Colón partió entonces desde Palos de la Frontera, actualmente Huelva, y comenzó su viaje. Primero paró en las Islas Canarias para recoger provisiones y arreglar algunos desperfectos que tenían los barcos después de ese corto viaje, y después continuaron hacia lo que ellos pensaron que era la India. No se sabe realmente dónde pusieron el primer pie. Lo que sí sabemos es que los marineros que iban con Cristóbal Colón, ante el miedo de morir en tierra de nadie, ante el miedo de no descubrir nada, estuvieron a punto de formar un motín en los barcos. Finalmente no fue así y en 1492 encontraron tierra. Ellos pensaban que habían llegado a las Indias, pero realmente habían encontrado las islas del Caribe y habían descubierto un nuevo continente. No se sabe con certeza dónde pusieron por primera vez el pie, pero se cree que pudo ser en la actual isla de las Bahamas. También en ese primer viaje estuvieron en Santo Domingo, como os he comentado, y la llamaron La Española, y en Cuba. En este nuevo continente, comúnmente llamado el Nuevo Mundo, los españoles no se comportaron muy bien. Al final estaban colonizando el territorio y atacaron a las tribus que se encontraban allí. Es un poco complicado en España porque el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En ese día, además, se conmemora el descubrimiento de América. Pero realmente muchas personas consideran que no es apropiado una celebración así en un día en el que en realidad se está celebrando que se asesinaron y se maltrataron a muchísimas personas allí para conseguir el control del territorio. Este viaje comenzó el 3 de agosto de 1492 y terminó entre el 12 y el 14 de octubre de ese mismo año. El viaje duró unas 5 semanas, en las que tuvieron que hacer frente a numerosos imprevistos y complicaciones con las naves, con los barcos.
Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este tipo de vídeo, es un poco diferente a los vídeos que suelo hacer. Si te ha gustado que hable de temas culturales, de monumentos históricos o turísticos, dímelo en los comentarios para que siga haciendo vídeos como este. Ah, y aquí te voy a dejar otro vídeo interesante para que sigas aprendiendo español.